Un tiempo con Dios para meditar todo el día, yendo por el camino contrario. Y leemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, los versículos 13 y 14. Y dice la palabra de Dios: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, yendo por el camino contrario. Y este texto que nos narran los evangelios nos muestran este tema que se llama Camino de Emaús, acerca de estos discípulos de Cristo. No eran los 12 íntimos apóstoles, pero sí fueron de los que se discipularon con Jesucristo. Alguna tradición antigua señala a Cleofas como hermano de José, el esposo de María, pero esto no quiere decir que la Biblia lo diga, solamente es una tradición antigua que muestra a Cleofas como que tal vez pudo ser esta persona. Sin importar quién haya sido, lo importante es que fue discípulo de Jesús. Jesús lo discipuló, él conoció a Jesús, él vio a Jesús, él escuchó la voz de Jesús, él escuchó sus enseñanzas, junto con esta otra persona que no se nos da el nombre. Y camino a Emaús dice que iban dos el mismo día. ¿Qué día? Fue el día en que resucitó Jesús. El día en que resucitó Jesús de entre los muertos, ellos iban camino a Emaús, iban yendo por el camino contrario, porque dice la palabra de Dios que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Ellos estaban caminando contrario a Jerusalén. Jerusalén, ¿qué tipificaba para el Antiguo Testamento? Era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Recuerda como el rey David decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él estaba alzando los ojos al monte de Sión. Estaba mirando el lugar donde estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios. Jerusalén era el lugar donde allí habitaba la presencia de Dios, porque para este tiempo, recordemos, él habitaba en el arca del pacto. Donde estaba el arca del pacto era donde estaba la presencia de Dios. Hoy en día sabemos que bajo el nuevo pacto no funciona así, pero estamos viendo cómo el contexto bíblico nos lleva a tener un principio para el nuevo pacto y poderlo ejercer en nuestras vidas. Yendo por el camino contrario, discípulos de Jesús, cada paso que daban se alejaban más de Jerusalén, se alejaban más del lugar donde estaba la presencia de Dios. Dice que a 60 estadios de Jerusalén, esto es aproximadamente 11 kilómetros. Dice, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Una caminata de domingo, piensa en eso. Iban discutiendo lo que había sucedido días antes, estaban discutiendo tal vez lo del pretorio, estaban discutiendo cómo fue castigado, cómo su rostro no tuvo parecer, cómo fue crucificado, y aunque le dijeron bájate de esa cruz, él no lo hizo, tal vez diciendo no tuvo el poder, tal vez él no era Dios. Me imagino hablando a los dos: ¿recuerdas de? ¿Quién hubiera dicho que esta persona que parecía buena no era Jesús? ¿Qué vamos a hacer ahora? Teníamos nuestra confianza puesta en esto y ahora todo se nos ha derrumbado. ¿Recuerdas cuando dijo esto y aquello? Tal vez algunos salen de la iglesia hablando cosas hermosas de Dios, pero se pueden ir alejando poco a poco. Y eso que aprendieron, eso que Dios nos dio en un domingo, a través de la caminata en que nos alejamos de ese tiempo de la presencia de Dios, podemos empezar igual que estos discípulos, con queja, con murmuración, con crítica, con discusión, con pelea, con divorcios, con todo lo que trae cuando vamos por el camino contrario. Y leí algo que me pareció importante, y es que un hombre dice que habitualmente dormía todo el tiempo que podía, se despertó un día más tarde de lo habitual
Al mirar el reloj salió disparado de la cama, se puso su ropa, se echó agua fría en la cara, rápidamente se peinó, se tragó un vaso de leche, agarró su maletín, le dio un beso a su esposa mientras corría hacia la puerta, luego se dirigió a abordar el autobús. Inmediatamente el bus siguió su camino y comenzó a alejarse. Corrió rápidamente hacia él, se subió, pagó su pasaje, dejó caer algunas monedas en la máquina cobradora y tambaleó por el pasillo hasta llegar a su asiento. De repente miró a su alrededor a las personas y cansado, fatigado, preguntó al lado: ¿sabe usted hacia dónde se dirige este bus? Esta historia me recuerda a muchas personas en la actualidad que toman su vida a prisa, subiéndose al bus equivocado y creyendo que van para otro lugar. Toman bus para el sur creyendo ir para el norte, y muchos toman su vida diciendo: Dios está en todos lados, yo creo en Dios a mi manera, y viven una vida supuestamente cristiana a su modo, creyendo que van a ir a la que Dios diseñó en el modo de Dios, tomando el bus equivocado. Mi pregunta hoy sería: ¿sabes tú a dónde te diriges? ¿Sabes por qué camino vas? ¿Sabes si estás por la ruta correcta? ¿Sabes si realmente el camino que estás llevando cada día, inclusive hoy, es el que Dios ha trazado para nosotros? ¿Realmente estamos sujetos a lo que la palabra de Dios dice, o a lo que un hombre nos ha dicho, o a lo que nosotros creemos? ¿Cuál es el camino que estás llevando? Tal vez también agitado por el mucho quehacer de la vida, también te subiste a un bus y en medio del camino estás preguntando para dónde va. Tal vez muchos en ese mismo bus engañados te dirán que van para buen lugar. Y tal vez cansado te recostarás y dirás: ok, tengo tiempo para seguir. Pero hay una sola verdad y hay un solo camino que seguir. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 16 versículo 9 que el corazón del hombre traza su propio rumbo, su propio camino, pero sus pasos los dirige el Señor. Esto me enseña que todos podremos o queremos, y de hecho tenemos caminos en nuestra vida. Pero cuando nuestra vida realmente depende de Dios, es Dios quien dirige nuestros pasos. Él nos enseña nuestro caminar, Él nos muestra cómo lo debemos hacer y nosotros debemos seguir esos pasos, porque Dios no los va a tomar por nosotros ni nos va a obligar a hacerlos. Y quiero que pensemos en algo como para ir resumiendo este tiempo con Dios para meditar todo el día. ¿Recuerdas cuando nosotros no usábamos GPS? Recuerdo que una vez viajé por carretera a Cartagena y yo llevaba un mapa grande que íbamos viendo las carreteras de Colombia, y abrimos la ventana y el viento me llevó el mapa, me borró el mapa, ya no podíamos conseguir uno hasta que no llegáramos hasta otro pueblo o hasta otra ciudad, y tuvimos que guiarnos un poco por los letreros, pero no había tanta visualidad de letreros como los hay ahorita. Estoy hablando de hace bastantes años atrás. Solamente habían mapas. Hoy en día existe el GPS, existe el Waze, Google Maps y otros que tal vez yo desconozco. Estos nos dicen hacia dónde hay que girar, a qué distancia está la próxima gasolinera, la hora de llegada, el punto de partida, si hay trancón, si hay policías, si hay retenes. No hay necesidad de adivinar, no nos confunde tomando el camino equivocado. Sencillamente programamos la ruta más corta o la más larga para no pagar peajes, porque lo he visto. Decidimos la que sea, pero nos lleva a nuestro destino. Como hijos de Dios, nosotros también llevamos un GPS para darme a entender. No quiero faltarle el respeto al Espíritu Santo. Sabes que solo lo hago como una analogía, como un ejemplo para darme a entender. El Espíritu Santo es Dios. Es una persona de la Trinidad, es Dios, nunca le faltaré al respeto. Pero quiero darme a entender que el Espíritu Santo cumple como esa función de un GPS. Nosotros, cuando caminamos bajo su palabra y sabemos lo que la palabra dice, decidimos una ruta, la distancia,
Y el Espíritu Santo nos garantiza que llegaremos a ese destino mientras caminemos bajo la voluntad de Dios. Para ello necesitamos escuchar palabra de Dios. Para ello necesitamos crecer en fe. Para ello necesitamos renovar nuestra mente. Y así nos podremos dejar guiar por el Espíritu Santo de Dios. Quiero concluir con este ejemplo, y es que cuando nosotros dejamos ser guiados por el Espíritu Santo, aprendemos a depender de Dios y no de nosotros mismos. Recordemos que eso es lo que se llama dominio propio o autocontrol. Porque cuando creemos que conocemos todas las rutas en la vida y que para donde vamos bien, que no necesitamos de Dios, que no necesitamos de una iglesia, que no necesitamos de un pastor, que no necesitamos quien nos diga qué hacer, pues bueno, estamos yendo por el camino contrario. Sansón creyó que él dominaba el tema. Así que cuando Dalila lo vendió a los filisteos y estos le ataron con cuerdas, Sansón creyó que actuaría como siempre y que conseguiría desatarte. Pero esta vez no se pudo escapar. Y esta vez la fuerza y el poder que Dios había puesto en su vida ya no estaban. Esto me enseña que no es en nuestras fuerzas, es las fuerzas que Dios pone en nosotros, que nosotros no somos Sansones en la vida, que nosotros solamente somos hombres comunes y corrientes, pero que cuando somos débiles, Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso necesitamos no apartarnos del lugar donde está la presencia de Dios. Concluyo nuevamente, como lo hablé ahorita. ¿Hacia qué dirección vas? ¿Qué camino has tomado? ¿Cuáles son tus pasos hoy en día? ¿Realmente tu relación con Dios está bien? ¿Realmente no te has apartado del lugar donde recibes lo que Dios tiene para tu vida? Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por tu bendición, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú dices en tu palabra que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie irá al Padre sino a través de ti. Todos tenemos un pensamiento, una creencia acerca de un Jesús, pero no todos conocemos la verdad, porque solamente la verdad es la que nos hace libres. Y quien no siente libertad, realmente no ha conocido la verdadera libertad. No haber conocido la verdadera verdad, valga la redundancia, pero es que la verdadera verdad es Cristo, porque el mundo habla de una verdad relativa y tú eres una verdad única. Gracias, Padre, por ayudarnos cada día a no desviar nuestro camino y a poder ver como Moisés esa zarza ardiente y poder calentarnos en tu presencia. Padre, oro por cada persona que ha ido por el camino contrario, que se ha desviado, que se ha apartado, que no ha vuelto a buscar de ti, que no quiere saber de ti, que busca de ti a su manera, y eso es otra equivocación. Padre, que seas tú hablando. Tu palabra dice que tú convences de pecado, justicia y de juicio. Oramos por cada uno de ellos que un día caminaron contigo y otro día están desilusionados, como los de Camino a Emaús, hablando de algo que no conocen. Te amamos, Padre, y te bendecimos y dejamos esta mañana, este día en tus manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.